Muy buenas, en este video les vamos a explicar el método de ordenamiento Shell. Mi grupo está conformado por Javier Alfonso Contreras, Jonathan Javier Mejías, David Said Maestre y mi persona Neil Daza. Un breve resumen del origen consiste en que el método de ordenamiento Shell debe su nombre a su inventor Donald Shell y fue uno de los primeros algoritmos de ordenamiento en romper la barrera del tiempo cuadrático. La funcionalidad del mismo es una mejora del método de inserción directa utilizado cuando el array tiene un gran número de elementos. Este método consiste en comparar todos los elementos de un arreglo, haciendo saldos entre ellos, dependiendo de la longitud que hay entre ellos. Como se ve en el dibujo de abajo, van a ir cambiando de posiciones, pasando por varios ciclos. Buenas, mi nombre es David Said Maestre Cantillo y voy a explicar la fórmula utilizada para el método Shell. Esta es la fórmula, K igual a n sobre 2, en el cual el valor de K representa la distancia de los elementos que se van a comparar y n la cantidad de elementos del arreglo. Suponiendo que tengamos un ejemplo en el cual n valga 10, sobre 2 sería 5, lo cual K va a representar la mitad de la cantidad de los elementos del arreglo, y ahí se va a tomar la distancia para resolver la fórmula. Y en otro caso, en el cual n valga 5 y dividido entre 2, su resultado sería 2,5, pero en este caso, ya que la variable debe tomar el número entero, solo se agarraría el 2 y no el 0,5. Bueno, mi nombre es Jonathan Mejía. A continuación les hablaré de cómo funciona el método de ordenamiento Shell Sort, el cual consiste en el orden de manera creciente, ya que el método consiste en seleccionar una distancia y deslizar n distancia y n interacciones. Comenzamos partiendo la distancia, que en este caso desde 10, y esta le dividimos entre 2, eso nos da como resultado 5. Esto quiere decir que para iniciar comenzaremos con una interacción con una distancia de 5 posiciones. En este caso comenzaríamos con el 5. Contamos 5 posiciones hacia la derecha, en este caso sería el 14, entonces aquí el programa se preguntará si 14 es menor que 5 o 5 es mayor que 14. Entonces el programa va a detectar que esto es falso, por lo tanto volverá nuevamente a su posición y avanzaría nuevamente con la siguiente posición, que sería en este caso sería el 8. Nuevamente el programa contará 5 posiciones hacia la derecha, que en este caso sería el 6, y volverá a realizar el mismo proceso, que sería que si 6 es menor que 8 o 8 es mayor que 14. Como en este caso es verdadero, entonces estos cambian de posiciones. Cuando una vez habido cambiado de posiciones, ellos nuevamente regresan a sus posiciones, entonces el programa nuevamente avanzará, se desplazará uno a la derecha, y en este caso sería el 10, y contará el número de posiciones hacia la derecha, que sería el 12. En este caso vuelve a hacerse la pregunta nuevamente, que si 12 es menor que 10 o 10 es mayor que 12, entonces automáticamente, como todo es no, entonces nuevamente vuelven a sus posiciones originales. Nuevamente el programa realiza la misma operación y nuevamente se vuelve a realizar la pregunta si 9 es menor que 7 o 7 es mayor que 9. Como en este caso tampoco lo es, vuelven a sus posiciones originales. Entonces avanzaría hasta el último desplazamiento, en este caso sería el 13, y se realiza la misma pregunta, que si 11 es menor que 13 o 13 es mayor que 11. Como en este caso es correcto, entonces cambian posiciones y vuelven a su nuevamente. Una vez habiendo terminado, entonces el programa, en este caso que sería acá, como ya vale 5, entonces como está dividido entre 2, entonces esto daría como resultado, como decía el compañero anteriormente en su presentación, que daba como resultado 2,5, pero nosotros en este caso el programa agarra el 2 como un número entero y comienza a contar nuevamente desde la posición inicial 2 posiciones hacia la derecha, comenzando desde el 5, y donde nuevamente vuelve a hacerse las mismas preguntas, que si 10 es menor que 5 o 5 es mayor que 10, y como en este caso es negativo, vuelve nuevamente a sus posiciones originales. Ahora se desplaza uno hacia la derecha, donde sería 6, y el programa nuevamente vuelve a hacerse la pregunta, que si 7 es menor que 6 o 6 es mayor que 7, entonces en este caso, como si era no, vuelve a sus posiciones originales, y así sucesivamente.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Bueno, una vez habiendo llegado ya a la última posición del programa, se hace la pregunta que si 14 es mayor que 13 o 13 es menor que 14. Entonces, al ser esto verdadero, ellos intercambian posiciones. Una vez habiendo intercambio posiciones, suben nuevamente. Y el programa, al ya finalizar, entonces él nuevamente, como K en este caso ya viene valiendo 2, entonces este se divide por sí mismo y entonces como resultado es A1, da 1, entonces el programa, en vez de desplazarse 5, 6 o 2 posiciones, nada más se desplazará una sola vez. Y entonces se empieza a preguntar nuevamente que si 5 o 6 es menor que 5 o 5 es mayor que 6. Entonces, como no se cumple la condición, entonces suben nuevamente a sus posiciones originales, y así sucesivamente. Haber llegado al final, entonces como no terminó de organizar el programa, nuevamente vuelve a repetir el mismo proceso, como vemos aquí en la siguiente imagen. Realizará este mismo procedimiento consecutivamente hasta organizar los números de manera creciente, como podemos observar en este caso. Y una vez el programa ya no tiene más nada que organizar, entonces ya él finalizaría acá. Muy buenas, mi nombre es Javier Contreras. Aquí le voy a explicar de una manera práctica en el NetBeans de cómo se hace el método de procesamiento shell, comenzando creando el arreglo y creo una variable llamada cantidad. Bueno, aquí le pido a la persona la cantidad del número del arreglo para saber el tamaño del número de arreglo que va a tener, y luego aquí lo agrego en el arreglo, lo agrego la cantidad que la persona va a colocar. Bueno, aquí digite el arreglo para ponerle como una especie de subtítulo cuando vayamos a imprimir. Bueno, creamos el ciclo for, colocamos for i es igual a 0 y que sea menor a la cantidad, o sea que sea menor a la cantidad del arreglo, para que sea la misma cantidad, y le vamos incrementando el i. Bueno, como aquí, ahora imprimimos, ahora sí pedimos los datos, ingresa el número i más 1, que obviamente es 1, ya que i vale 0, le incrementamos 1 y queda siendo 1 del arreglo. Y lo vamos ingresando ahí, mediante el método for se va ingresando cada valor de cada uno hasta que se llene para poder salir del ciclo. Bueno, luego de haber terminado ya el arreglo, ya haber terminado y haber pedido todos los datos, bueno, ahora sí podemos implementar el método de ordenamiento shell, ingresando primero estas variables, que está en un método entero. Ingresamos salto, jk y auxiliar. Más adelante vemos para qué es. Ya, bueno, ahora sí vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, mencionada por los compañeros, que es salto es igual a la cantidad del arreglo, la cantidad que tiene el arreglo entre 2. Como vemos aquí en pantalla, vemos la fórmula clara que nos vimos la pasada, que era k, que es igual a la distancia de los elementos que se van a comparar. La n viene siendo la cantidad de elementos de ese arreglo, o sea, del array. Y luego ahora sí podemos comenzar a crear el ciclo. Creamos un ciclo while donde el salto lo ponemos mayor a 0. ¿Esto para qué? Esto para cuando cuando el salto se va a ir dividiendo, ¿cierto? Entonces cuando llega a 1 y ya se divida y ya termina hacer su ciclo en un solo de salto, llega a 0 y ya se salga del ciclo. Por eso colocamos entonces que sea mayor a 0, para cuando sea menor se salga de este ciclo while. O sea, este ciclo while viene siendo entonces el principal. Ahora sí hacemos lo que se le llama anidamiento. Colocamos un ciclo dentro de otro ciclo. En este caso hacemos un ciclo for donde i va a ser igual al salto y tiene que ser la cantidad menor al tamaño del arreglo, mientras que lo vamos incrementando. Ok, colocamos primero la variable j, que es igual a i menos el salto. En este caso, cualquier número que se le vaya a integrar, esto va a dar 0. Esto va a dar 0.
ya que i vale lo mismo que el salto en este caso, y al poner a la variable j se le resta y eso da 0. Ok, comenzamos con un ciclo while donde j si es mayor o igual a 0, o sea que al comienzo va a entrar en el ciclo siempre. Colocamos que k entonces es j más salto para ver la cantidad de salto, que se va a realizar. Este va a ser entonces el salto. Bueno, ya luego de tener esta variable, ahora sí podemos hacer la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es la siguiente, donde if donde el arreglo en la posición j, que en el comienzo siempre va a ser 0, sea menor o igual que el arreglo pero en la posición k. Que en el comienzo también viene siendo la mitad de la cantidad del arreglo. Bueno, como en esta condición, si esta condición se cumple, o sea, esta condición si es verdadera, quiere decir que las posiciones están, la posición j es menor que la posición k, lo que quiere decir que aquí no hay que hacer ningún cambio. Aquí no se van a cambiar estas posiciones, por lo cual aquí dentro de esta condición no se va a colocar absolutamente nada. Simplemente le colocamos la variable donde le vamos a quitar 1, le vamos a decrementar al j. Bueno, si esta condición viene siendo falsa, quiere decir entonces que el arreglo en la posición k es menor, por lo cual creamos un auxiliar. El auxiliar es para esto, para no perder el arreglo en la posición j, ya que esto va a variar. Entonces colocamos auxiliares igual arreglo en la posición j, y entonces ahora colocamos que el arreglo de la posición j es igual en el arreglo de la posición k. Entonces ahora en el arreglo de la posición k colocamos que tiene que ser en el arreglo de la posición j. En este caso es el auxiliar, ya que el arreglo de la posición j original fue modificado. Y enseguida colocamos el decremento en j. Bueno, en este caso en el decremento veo que algunos programadores en la j colocan menor e igual al salto. Pues en este caso yo lo probé con los dos, con el número quitándole 1, al igual que quitándole el salto, dándome el mismo resultado, ya que al final, cuando eso se comienza a repetir, el algoritmo cuando llega a 1 comienza a repetirse, y el salto viene siendo de 1 prácticamente, entonces viene siendo lo mismo. Pues de todas maneras se puede probar los dos, a mí igual me funcionan los dos métodos. Ok, entonces continuamos. Bueno, aquí vemos, ya tenemos esto terminado. Ya luego al salirse, ya que se salga del ciclo while, fuera del ciclo for, podemos colocar entonces salto es igual al salto entre 2. ¿Esto para qué? Para ya el salto que ahora viene siendo la división o la mitad de la cantidad del arreglo, lo divides entre 2 otra vez, para poder hacer el salto pero con menos cantidad, con la mitad de la cantidad del arreglo. Ahora, bueno, hacemos la prueba a ver cómo nos da. Colocamos un ejemplo 10, la cantidad de arreglo 10, y ingresamos los números. Ingresa el número 1 del arreglo. Ok, colocamos cualquier número aquí. Listo, y aquí vemos para ver si está ordenado. Vemos que se encuentra bien ordenados, así que podemos decir que el algoritmo está bien hecho. Muchas gracias.